Miguel, uno te escucha y la verdad que empieza a sumar años de experiencia, pero muchos años. Y yo calculo que yo lo siento escuchándote y vos lo debes sentir como titular, como artista principal de todo lo que estamos hablando, que no es el mismo Miguel de la primera negociación si lo comparo con el Miguel de la última negociación. Entre la primera y la última negociación hay un Miguel que fue madurando y aprendiendo en base a sus errores, aprendiendo en base a lecciones aprendidas, aprendiendo a partir de información de terceros. Pero de todas esas lecciones aprendidas, fuiste implementando o identificando, mejor dicho, una serie de buenas prácticas que a vos te iban posicionando como un negociador referente dentro de la policía. Entonces, no hay duda que en todos estos años de experiencia tuya ha habido un proceso muy especial de gestión del conocimiento, un proceso de aprendizaje continuo, un proceso de mejora continua. Entonces me gustaría, en base a tu experiencia, que nos contaras cómo ha sido ese proceso, cómo viviste vos ese proceso de aprendizaje continuo que marcó la diferencia entre el sileo de la primera negociación y el sileo de la última negociación. Bien, a ver, en este mundo de la negociación con Thomas Renés se va aprendiendo sobre la marcha y sobre los errores, los propios y los ajenos, ¿no? Entonces, fíjense usted que si históricamente arrancamos, ya que nos remontamos a la Guerra Fría, vamos a estar cerca, post-Guerra Fría, años 70, en Europa empieza a haber una cantidad de toma de rehenes que empieza con Múnich en las Olimpiadas y después, bueno, en distintos aeropuertos, aviones, en la OPEP. O sea, hubo unas seguidillas de actos terroristas que tomaban rehenes. En Estados Unidos, con la conformación del SWAT, posteriormente, muchos años después, con la secta de los davidianos en Waco, en Texas, pero cometieron errores gravísimos donde hubo pérdidas humanas de mucha gente y hubo inclusive hechos relacionados con estos hechos primarios, como por ejemplo, nombré recién el caso de Waco, de Texas, donde después se comete un acto terrorista reivindicando a esta masacre que pasó en este rancho. O sea, hubo una serie de sucesos de mucha violencia donde uno tiene que aprender de esos hechos, ¿no? Para no repetirlo. Yo veo mucho el pasado, estudio mucho el pasado, a pesar de que estoy retirado, soy director de una diplomatura. Entonces, estudio mucho el pasado para que no se repita en el futuro. Obviamente que la experiencia empírica de todo esto cuenta muchísimo porque uno va haciendo el camino al andar. Pero lo más importante que yo aprendí en todos estos años fue que un buen negociador, más allá de saber hablar, tiene que aprender a escuchar. No a oír, a escuchar. Muchas veces oímos los sonidos que ingresan a nuestro tímpano, ¿no? Y que puede ser la música, una moto que pasa. Eso es oír. Escuchar es prestar atención a la persona que está frente a nosotros, porque a veces hay mensajes en esa forma de comunicación que están encubiertos. Escuchándolo y escuchándolos y escuchándolos podemos aprender mucho de descubrir esos mensajes, el significado de esos mensajes y qué me están queriendo decir. Entonces, más allá de saber hablar, creo que es mucho más importante saber escuchar. Qué interesante, Miguel, cómo planteas este proceso de aprendizaje y me llamó algo mucho la atención, esa diferencia que planteas entre el escuchar y el oír, ¿no? Muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos, como que el escuchar es mucho más profundo. Y coincido con vos que en toda negociación el saber escuchar, no simplemente oír, a vos te permitía identificar ciertos elementos que eran fundamentales para recorrer ese plan estratégico en busca de tu objetivo, que era o liberar un rehén o salvar una situación complicada. Esta importancia del saber escuchar, yo la extrapolaría también al mundo de los negocios. Qué importante es que como gerentes, como líderes de empresas, sepamos escuchar los ruidos
que aparecen en el mercado. Estas distorsiones que son como señales de lo que se viene. Hay un principio muy interesante que se lo conoce comúnmente como el darwinismo digital. Este darwinismo digital tiene que ver con esto que las empresas pelean, compiten, gestionan en un entorno actual, en un contexto presente. Pero en paralelo ya empiezan a pelear, a competir, a discutir en un contexto futuro. Darwin decía que la especie que va a sobrevivir no es la más fuerte, sino la que más rápido se adapta. De ahí viene este concepto del darwinismo digital. Las empresas que solamente se quedan en el contexto presente, sin escuchar lo que puede venir, sin tratar de anticiparse lo que puede venir, no son las que mejor se van a adaptar a ese futuro amenazante. Y cuando les caiga ese futuro, quizás con un cambio de modelo de negocio o una amenaza de cualquier índole, no van a poder lograr sus objetivos estratégicos. Me gustó mucho eso de la diferencia entre escuchar y oír como una lección aprendida para lograr nuestros objetivos.